Saludamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Somos el remanente del Señor Jesús y estamos dando enseñanzas bíblicas con el propósito de dar a conocer la verdad que está oculta por la apostasía. La apostasía son las doctrinas nuevas que han salido, incluyendo la católica, porque el Señor Jesús murió y levantó una iglesia santa y sin mancha que fueron los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y pastores, pero entre ellos no había ni un papa, ni un obispo católico, ni un papa católico, no había monjas. Esa es una doctrina nueva que se creó y la cual llenó el mundo con la apostasía. Después se levantaron las congregaciones llamadas protestantes. Satanás es muy astuto. A estas congregaciones les tapó la boca con lo terrenal, con los diezmos y las primicias. Estas personas que tienen deseo de salvación se dejaron engañar por Satanás y empezaron a engañarse ellos mismos. Porque el que cobra diezmos y primicias no engaña a Dios, se engaña él mismo porque se está robando la salvación, se está robando ser un heredero del reino de los cielos y está cambiando como Esaú lo que le ha brindado el Señor, ser un primogénito, ser un hijo heredero de todas las cosas. La ha cambiado por un puñado de monedas que solo le van a servir mientras viva en este mundo, porque lo que obtenemos en este mundo, lo terrenal, es pasajero, es algo que es perecedero. Así amontonemos mucho dinero. Cuando partamos de este lugar, vamos a recibir lo que hayamos sembrado. Eso nos dice Gálatas 6 y 7 y 8, que el hombre va a recoger de lo que haya sembrado. Así que el hombre que ha puesto los ojos en lo terrenal, como la apostasía de las congregaciones protestantes, que dicen ser dueño de el diezmo y la primicia, lo cual no registra el evangelio enseñado por un ministro que el Señor colocó para que fuese el ministro y apóstol de los gentiles. El Señor, cuando vino a predicar, vino al pueblo de Israel, después muere y resucita por nosotros los pecadores y levanta un ministro, al apóstol Pablo. En la enseñanza anterior estuvimos compartiendo del apóstol Pablo, que iba persiguiendo a la iglesia primitiva con la intención de destruirlos. Eso lo encontramos en Hechos 26, del 10 al 14. Y encontramos que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia con la intención de destruirla. Pero el Señor tocó su corazón, el Señor cambió su visión, le quitó las escamas que no lo dejaban ver, de las escamas de religioso. Esas escamas de religioso que tienen casi todas las congregaciones, que no miran al Señor Jesús por medio del Evangelio, sino que están mirando hacia atrás, hacia Moisés, mirando qué pueden coger de allá para disfrutar de la carne. Pero el Señor Jesús levanta a este apóstol que nos enseña a poner nuestros ojos en el Señor Jesús y en las promesas celestiales. Promesas celestiales, las cuales el Señor nos enseña por medio del apóstol Pablo, que vamos a heredar si morimos a los deseos de la carne por fe en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Así que Pablo era un perseguidor. Eso lo encontramos en Hechos 9:1 al 5. Él pedía cartas a los sacerdotes de ese tiempo para ir a perseguir la iglesia, para ir a matarlo, así como mató a Esteban. Y también hizo guerra o persecución contra toda la iglesia primitiva, hasta que el Señor le hizo hacer un alto del camino, porque Él es poderoso. Y al día que te quiera llamar, que te quiera tocar, lo va a hacer, igual que hizo con Pablo. Pablo cayó a tierra y dijo: Señor, ¿quién eres tú, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a que tú persigues. O sea que esa iglesia verdadera es la que representa el único nombre dado para la salvación, el nombre del Señor Jesús. Si tú has muerto del pecado por fe en el Señor Jesús,
Tú eres parte de esa iglesia que perseguía Saulo, que el Señor le cambió el nombre en nuestro idioma español por Pablo. Este hombre, Pablo, perseguía a aquellos que tenían la fe en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás había prohibido, o ha prohibido, y está prohibiendo en este tiempo. En todo tiempo Satanás hizo la guerra contra los hijos de Dios, con los que tienen la fe en el Señor Jesús. Satanás prohíbe en Hechos 4:17 que se predique o se anuncie el nombre que es sobre todo nombre en este siglo y en el venidero, el nombre del Señor Jesús. Satanás prohíbe que se predique en el nombre del Señor Jesús, para que una congregación no sea perseguida por hombres que, como Saulo en el tiempo de su ignorancia perseguían a la iglesia, pues deben de predicar en otros nombres o en otros títulos, como hacen hoy en día: Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jehová, Yahvé, Jesucristo. Hay muchos nombres creados por hombres, los cuales Satanás no prohíbe que se predique. En el único nombre que Satanás prohíbe que se predique es en el nombre del Señor Jesús. Hechos 4:17 y 18. ¿Por qué? Porque es el único nombre dado para salvación. Hechos 4:11 y 12. ¿Por qué repetimos tanto estos textos? Porque son textos importantes para tu salvación y para mi salvación. Esos textos son los que nos ubican en el verdadero lugar o en el verdadero camino que nos lleva a heredar la vida eterna. Si nosotros vivimos la fe en el nombre del Señor Jesús, vamos a tener una oportunidad especial de heredar la vida eterna. Así que el Señor Jesús toma al apóstol Pablo, lo llama y le entrega el evangelio para los gentiles. El evangelio para los gentiles. Gálatas 2:7 al 9. El apóstol Pedro fue enviado para Israel para que le predicase al pueblo de Israel con los otros apóstoles que andaban o anduvieron con el Señor Jesús en su tiempo cuando él estuvo en la tierra en carne. Hubieron 11 apóstoles que anduvieron con el Señor Jesús, los cuales recibieron el evangelio del Señor Jesús para predicarle a su pueblo, para predicarle a los de su idioma. Pero el Señor también tuvo misericordia de usted y de mí, y levantó al apóstol Pablo y lo envió a los gentiles. Un gentil es aquel que no tiene el linaje según la carne de Israel, según la sangre de Israel, sino que somos las naciones que estamos alrededor del pueblo de Israel, esas naciones que también somos creación de Dios, por las cuales el Señor Jesús también dio su vida. Él murió por todos. Por eso, en Hechos 17:30, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, el evangelio es para todos los hombres. El Señor levanta al apóstol Pablo en su misericordia y lo envía para que nosotros tuviésemos oportunidad de salvación. Primera de Timoteo 2:7 lo pone como maestro y apóstol de los gentiles. Segunda de Timoteo 1:10 y 11 lo pone como apóstol y maestro de los gentiles. Pablo es el único apóstol y maestro de los gentiles en el evangelio. Aquí hay un evangelio, 13 cartas. Desde Romanos a Filemón las escribió o le entregó ese evangelio maravilloso al Señor Jesús al apóstol Pablo para que nos instruyera para salvación. Ese es el plan de salvación que nos dio a nosotros los gentiles, donde está la doctrina que debemos de guardar. La doctrina es lo que usted debe practicar y lo que yo debo practicar para ser salvo, para ser obediente, para ser santo. Debo acogerme a una doctrina establecida por el Señor Jesús por medio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su misericordia, nos enseña la gracia. La gracia es hacer diferencia de lo que es ley y de lo que es gracia. Cuando entendemos que es gracia, vamos a entender con claridad cuál es el plan de salvación. En el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesús empieza a usar a Pablo de una forma especial. Gálatas 1:11 y 12. El apóstol dice que el evangelio que él ha recibido no lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesús. O sea que fue algo
totalmente nuevo, que no lo aprendió ni de los otros apóstoles, ni de ningún maestro erudito, porque Pablo era alguien que había sido instruido en la ley como fariseo, por Gamaliel, en las leyes. O sea, era un hombre que conocía mucho de letra, pero lo que él tenía nuevo era algo especial, algo directamente enseñado por el Señor Jesús. O sea que el Evangelio que el Señor Jesús nos da por el apóstol Pablo es la doctrina para usted y para mí, que debemos de acoger en nuestra vida y vivirla, porque debemos de vivir el Evangelio para ser del Señor Jesús. No solamente leerlo, no solamente escucharlo, sino vivir el Evangelio. El apóstol Pablo nos enseña con disciplina el Evangelio, nos dice, y nos exhorta y nos corrige. Nos dice en Filipenses 4, 8 y 9, nos dice que debemos de aprender de Él, que lo que Él recibió, lo debemos de imitar. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Si creen en esto, si viven esto, el Dios de paz estará con vosotros. El Señor nos está enseñando por medio del apóstol Pablo el plan de salvación perfecto. Cuando los hermanos que aprendieron el Evangelio por medio del apóstol Pablo tuvieron la revelación del nombre de salvación del nombre del Señor Jesús y fueron bautizados y crecieron espiritualmente y fueron también dotados con la palabra, fueron ministros. Él les enseña que deben de enseñarle a los demás gentiles solamente lo que aprendieron del apóstol Pablo. Eso está en 2 de Timoteo 2:2. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, lo que aprendiste de mí y lo que vistes en mí, esto enseña a otros para que sean idóneos para enseñar. O sea que nos está enseñando, no es que no haya más apóstoles, no es que no haya más ministros, no es que la palabra no sea útil, porque toda la palabra es útil para instruir, corregir y exhortar. Pero la doctrina para nuestra salvación, lo que debemos de practicar, así como la ley de Moisés, hubo una doctrina por medio de Moisés para el pueblo de Israel. Así es en la gracia, mi querido hermano y amigo que escucha, que puede escuchar este mensaje en cualquier lugar del mundo. Porque la palabra del Señor Jesús no tiene fronteras. La palabra del Señor Jesús no tiene personas, razas, colores, alturas. No tiene esa preferencia por los ricos. La palabra del Señor Jesús fue dado para todo ser humano, sin excepción de personas. Así que donde tú estés, si quieres la salvación, si amas la salvación, si esperas al Señor Jesús, escucha la palabra del Señor Jesús, porque la fe viene por el oír. Si tú examinas la palabra de nuestro Señor Jesús por medio del apóstol Pablo, entenderás el verdadero camino de salvación. Entenderás que ya no estamos en la ley de Moisés, que no nos pueden esclavizar con la ley porque estamos en la gracia, que la salvación es por gracia, ya no es por las obras de la ley para que nadie se gloríe. Por eso el Señor nos exhorta por medio del apóstol Pablo y nos dice en Gálatas 2:16 que el hombre no será justificado por guardar obras de la ley. Y hay muchas obras de la ley que los hombres guardan y esclavizan en este tiempo. Y más adelante, si el Señor Jesús nos lo permite, vamos a empezar a sacar esas obras de la ley a la conciencia de cada uno de los oyentes. Gálatas 3:10 nos enseña la palabra de nuestro amado Señor Jesús, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso dijo el apóstol Pablo, por orden del Señor Jesús. Eso dijo el apóstol Pablo, porque eso fue el evangelio que el Señor le dio al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que nos diese a conocer a los gentiles, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y Él nos recuerda en 1 Corintios 15, 1 y 2, que el evangelio que Él predicó, en el cual también perseveramos, por el cual asimismo, si retenemos la palabra que Él nos ha predicado, somos salvos. Si no, creemos en vano. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que si nosotros no obedecemos la palabra del Señor Jesús por medio del apóstol Pablo, donde nos dice
que todos los que dependan de las obras de la ley estaban bajo maldición. Y las guardamos, pues vamos a estar bajo maldición, porque ya estamos advertidos. El apóstol Pablo fue una atalaya que nos advierte el peligro. Y el peligro para nosotros en la gracia es guardar obras de la ley. Creer que por guardar obras de la ley vamos a ser justificados o vamos a ser alguien delante de la presencia del Señor. Por las obras de la ley solamente vamos a recibir condenación. Ninguna obra de la ley nos sirve para salvación. Por eso la palabra de nuestro amado Señor Jesús nos recuerda en Romanos 2:16 que un día seremos juzgados por el evangelio del apóstol Pablo a los gentiles. El Señor, en su misericordia, nos dio la oportunidad de conocer el evangelio, de tener un regalo de salvación. Hoy somos salvos por gracia, por fe en el Señor Jesús. Por fe en el Señor Jesús, tú y yo seremos salvos si empezamos a creer. Creer es lo que debemos de practicar. La fe es creer en el Señor Jesús, poner todas nuestras cargas en las manos del Señor Jesús. Él nos recuerda y nos dice: venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Si crees en el Señor Jesús, entrégale tus cargas. Él te está esperando, Él está esperando que nosotros abramos nuestro corazón y entregamos nuestras cargas para que seamos salvos, para que tengamos paz y gozo en fe en el Señor Jesús. En el nombre glorioso del Señor Jesús, los saludo y los bendigo grandemente a todos los que escuchan su palabra, a todos los que retienen su palabra y a todos los que viven su palabra. Bendiciones, grandes bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.